Perdón por la interrupción. No, a usted, don Dagoberto. La pregunta es, en este escenario que usted planteaba, actores importantes como el expresidente Saca, su opinión sobre esta figura y si de alguna forma el párrafo que leímos de la columna de don Rafael, que Saca comenzó a hacer perder la elección desde las primarias amañadas, si está de acuerdo usted con eso o no. Fíjate que en la medida en que Arena siga pensando que perdió la votación por Tony Saca, está lista para ser derrotado eternamente. ¿Y por qué cree entonces que perdió? Porque Saca funcionó como actor, pero de repente dejó de ser actor para convertirse en sujeto. Voy a explicar esto. Uno, como ser humano, expresa en la sociedad siempre el pensamiento y los intereses de la clase social a la que uno pertenece. Es así. La sociedad no está compuesta de individuos, sino de clases sociales. Y uno nace en una clase social, pero puede pasar a defender los intereses de otra clase social diferente, traicionando la clase de donde uno viene, o puede seguir siendo leal a esa clase. Muy bien. Yo soy actor cuando cumplo un papel que se me ha asignado previamente por alguien más poderoso que yo. Yo soy sujeto cuando tengo relación con una realidad, confronto con esa realidad e intento cambiarla. Eso se llama ser sujeto, no son cualquier palabra. Saca un hombre de la clase media, un trabajador al que la oligarquía lo miraba como un empleado de ellos, un trabajador de ellos, de repente se hace presidente. Así como se hacen presidente la gente en este país y en cualquier país del mundo. Los candidatos presidenciales de Arena eran decididos en una reunión de la oligarquía. Y luego el partido Arena legalizaba esa decisión y ya venía la campaña. Así fue Saca. Pero Saca destinaba a ser actor, es decir, a cumplir el papel de presidente que la oligarquía necesita. A seguir un guión. Un guión, renunció a ese guión. Es decir, empezó a ser sujeto. A escribir su propio guión. Su propio guión. Y entonces de repente hace una propuesta de reforma tributaria. Eso es una ofensa para los oligarcas. Porque el problema en El Salvador es que hay oligarcas, pero no hay burgueses. Es uno de los problemas, porque el burgués entiende que debe pagar impuestos, que si quieren paz, si quieren tranquilidad, hay que darle a la gente salud, educación, derechos, vivienda y trabajo. ¿De dónde saca el Estado ese dinero? De los impuestos. Pero estos oligarcas quieren todo eso y no les gusta pagar impuestos. Don Dagoberto, perdón, retomando lo que usted decía al principio, ¿y cuándo Arena va a comenzar a ejercer su papel de oposición? Porque más parece, y a raíz de que, no sé si Saca de lleno está metido con Gana, pero Gana le ha empezado a quitar un rol protagónico a Arena, y Arena es invisible en la Asamblea Legislativa. Entonces, claro, ¿cuándo va Arena a decir, bueno, usted acaba de decirlo, la población le dio a cada quien su rol, y Arena se lo dio de opositor? ¿Y cuándo lo va a ejercer? Ya no tiene tiempo Arena, porque Arena ha sufrido 2 golpes estratégicos que no lo parece entender. Primer golpe estratégico, Arena se queda sin filosofía. La filosofía de Arena se llama neoliberalismo, que tiene que ver con la economía, con la política, con la historia, con todo eso. De repente en los Estados Unidos se quiebra el neoliberalismo en una expresión de financiarización del capital. Se derrumba. Y de repente vos te quedás sin filosofía política. ¿Entiende eso Arena? Parece que no. Y el segundo problema estratégico de Arena es que la oligarquía ya no lo ve como su instrumento. Y ya no lo trata como su instrumento. Por eso es que Arena se deshace y la cúpula empresarial no dice nada, porque ya no es su instrumento. ¿Y el Gana no es un instrumento entonces? Don Rafa, ¿qué piensa? Yo creo que el análisis de Dagoberto, pues yo lo respeto mucho a él, pero es un instrumento bastante equivocado. Eso de que la oligarquía manejaba Arena,
ya hace rato que no sucede, y que en el seno de la oligarquía se decidían los candidatos tampoco. Arena es un partido que funcionó por bastante tiempo, el único dueño que tuvo Arena antes de Tony Saca fue Roberto Dabuizón, que él sí puso un candidato. Dijo, este va a ser el candidato, va a ser Cristiani porque este tiene y no necesita robar, este va a ser. Él era el caudillo, era el líder. Armando Calderón realmente, él manejaba mucha popularidad entre las bases. Y en ese entonces se manejaba que podía ser Murray Mesa el candidato, era la primera vez que se manejaba y se manejaba en serio, disfrutaba de mucha popularidad, y Armando Calderón creía que Freddy Cristiani lo apoyaba, que no era cierto, a Murray Mesa. Me consta porque estuve en conversaciones. Calderón solo se adelantó y como él se lanzaba y entonces había una suerte de primarias entre estructuras no muy bien organizadas al respecto, pero bueno, pues sí, se tiró el gordo Calderón y no tuvo oposición. ¿Qué pasó con Paco Flores? Fue similar. Ninguna oligarquía se reunió para, como dice Dagoberto, yo tengo información de primera mano, se reunieron en una casa a analizar perfiles para empezar a buscar quién podría ser el siguiente presidente. Había 14 personas, salieron 14 candidatos. De esos 14 candidatos, a la hora de las horas empezaron a votar como para llevar adelante algunos, solo uno sacó 2, ya no me acuerdo ni quién fue. Eso era un sábado. El domingo, los hermanos Calderón hablaron con Paco Flores, que había tenido poca vida política, tuvo una actuación destacada en la interpelación, en la asamblea, en la interpelación de Roberto Orellana Mía, que realmente ahí el héroe fue Roberto Orellana Mía, pero Paco Flores supo administrar como presidente pro tempore de la asamblea. Se lanzó Paco Flores, se lanzó. No es que en alguna casa de oligarcas se decidiera. Algunas consultas ya no tuvo oposición. En el caso de Tony Saca, había 2 o 3, al mismo Armando Calderón se había vuelto a proponer como posible candidato. El exdirector del organismo de inteligencia del Estado, Sandoval, igualmente se había propuesto. Carlos Quintanilla se había propuesto y andaban circulando nombres. Tony Saca venía con su propuesta, él y sus compadres habían creado un proyecto político viable, el proyecto político Tony Saca, que se iba a lanzar para la alcaldía de San Salvador en las elecciones previas. Decidieron que no era el momento y no lo hicieron, se guardaron. Entonces, en el momento de esa presidencial estuvieron consultando diferentes grupos. Me consta porque soy testigo, yo tengo muy buena información y lo veo. Pasó, se lanzó y se fue. Pero disculpe, pero como está la coyuntura y por lo que decía don Dagoberto, ahora, ¿cuál es el instrumento político de la derecha? ¿Es la Arena que está en este momento o es el resurgimiento o la consolidación de Gantz? Pero cuando regresemos de la pausa comercial, porque ya nos pusieron la musiquita y eso significa que tenemos que ir a un corte para regresar con el último bloque y respondemos tu pregunta. Ya regresamos.